empiezo a grabar y vamos a ya con el tema de que es el análisis de la segunda derivada, ¿verdad? Esto, digamos, este es ya la diapositiva del tema que vimos, ¿verdad? Que el ejemplo que es lo que vimos en la pizarra, ¿verdad? Esto es lo mismo, el ejemplo aquel es un ejemplo escrito en una pizarra de lo que está en las diapositivas, ¿verdad? Entonces, que si una función aquí decrece, aquí crece, ¿verdad? Si, porque por el resultado, después de evaluar cada punto de prueba, entonces esto es lo análisis primera derivada, lo que vimos en la clase anterior, ¿verdad? Entonces, si aquí, como aquí antes crece, después de crece aquí hay un máximo acá, ¿verdad? En 1, ¿verdad? En -1 hay un máximo y hay un mínimo local en x igual a 1. Bueno, ahora pasamos el análisis de segunda derivada, que es la continuación, ¿verdad? Estamos bosquejo de gráficas con análisis de primera y segunda derivada. El tema anterior, el último, fue con la análisis de la primera derivada. Bueno, entonces ahora vamos segunda derivada y concavidad. Con la primera derivada hallamos los intervalos de donde una función crece y donde decrece. Si la primera derivada es positiva, es que ahí la función crece en ese intervalo. Y si la primera derivada es negativa, es que la función decrece. Ahora algo similar se usa la segunda derivada, solo que la segunda derivada no nos da dónde crece y decrece, sino que nos da dónde es cóncava hacia arriba y dónde la función es cóncava hacia abajo. Entonces aquí está, dice que en el análisis de una función, la concavidad indica hacia dónde abre la gráfica de una función. De esta forma utilizaremos los términos cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo, como se muestra en la tabla. Digamos, cóncava hacia arriba es que decir que la gráfica toma esta forma, ¿verdad? O sea que aquí una sonrisa, digamos, una línea, una sonrisa. Y cóncava hacia abajo es una línea para abajo, así. Concavidad para abajo es una cara triste, digamos, así, una gesto de tristeza, ¿verdad? Cóncava hacia arriba y este es cóncava hacia abajo, ¿verdad? Digamos, aquí se puede observar en esta gráfica donde se dan dos tipos de concavidad para la misma gráfica. El punto de la gráfica donde se da el cambio de concavidad se conoce como punto de inflexión, ¿verdad? Es decir, esta tenemos una gráfica, entonces antes de este punto la gráfica es cóncava hacia abajo, ¿verdad? Y que aquí pongo el título. Y aquí, después de este punto, es cóncava hacia arriba. En el punto rojo que marco acá, allá se conoce como punto de inflexión, ¿verdad? Que es donde hay un cambio de concavidad. Bien, bien, definición. Un punto de inflexión de una gráfica es un punto en donde la gráfica cambia de cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo o viceversa. Y se da donde la segunda derivada de x es igual a cero, digamos. Cuando miramos con la primera derivada, donde la primera derivada se hace cero, eso se conoce como punto crítico, pero ahí puede haber, en ese punto crítico, puede haber un máximo o un mínimo. Ahora, con la segunda derivada, donde la segunda derivada de la función se hace cero, es que ahí hay un punto de inflexión. Se da un punto de inflexión en esa parte, ¿verdad? O sea, donde la segunda derivada se hace cero. Bien, ahora miremos
Entonces, el punto de inflexión existe donde la segunda derivada de x se hace cero. Criterio de concavidad. Sea f una función para la cual la primera derivada existe en un intervalo AB, ¿verdad? De A hasta B. Si la segunda derivada de x es mayor que cero, es decir, que es positiva para todo x en un intervalo de A hasta B, entonces ahí la gráfica es cóncava hacia arriba, es decir, una línea de una sonrisa, ¿verdad? Si la segunda derivada de la función x es menor que cero, es decir, que es negativa para todo x en un intervalo de A a B, entonces la gráfica es cóncava hacia abajo en ese intervalo de A hasta B. Ejemplo, miremos el ejemplo 1, dice, hay en los intervalos donde las siguientes funciones son cóncava hacia arriba y hacia abajo, y determine dónde tienen punto de inflexión. Entonces, primer ejemplo, ¿verdad? No, en inciso A dice, y es igual x cuadrado más 3x menos 1. Entonces nos piden dónde son cóncavas hacia arriba y cóncavas hacia abajo. Para saber dónde son cóncavas hacia arriba o hacia abajo hay que hacer el criterio de la segunda derivada, perdón, de la segunda derivada, ¿verdad? Entonces, pero antes, para para sacar la segunda derivada, tuvimos que haber sacado la primera, ¿verdad? Favor, el micrófono me lo pueden apagar, ¿verdad? Entonces derivamos, ¿verdad? Si y es igual a x cuadrado más 3x menos 1, derivamos cada término. Sería la derivada de x a la 2 sería 2x. Y derivada de 3x sería 3. Entonces me queda 2 más 3. La segunda derivada sería derivar 2x, me va a quedar una constante 2. Y la derivada de 3 es 0, ¿verdad? Entonces la segunda derivada es igual a 2. Como la segunda derivada da un valor constante positivo, significa que la gráfica de función y igual a x cuadrado más 3x menos 1, es decir, la primera es cóncava hacia arriba siempre, de menos infinito a más infinito. O sea que si la segunda derivada da una constante positiva, es que es cóncava hacia arriba siempre y no tiene punto de inflexión. Nos vamos a quedar acá porque ya nos está sacando el zoom. Solo vuelven a entrar con el mismo link, ¿verdad? Para volverse a conectar.